grabo. Invito a todos. Share screen. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, continuamos entonces. Nos quedamos acá. Ya está esto. A ver. Están entrando. Bueno, ahí está. Nos quedamos ahí. Continuamos. Ya, enseguida, terminamos en 10, 20 minutos. No se preocupen. 10, 20 minutos. Bueno, otra terminología que tenemos también con el tema de estadística es esto. Por favor, sus micrófonos. Micrófonos. Ahí está. Bueno, fíjense la pirámide para nosotros, que es la pirámide estadística. La base fundamental de todo son los datos. Y son elementos discontinuos que representan hechos. ¿Qué significa eso? Que eso que nosotros queremos estudiar, si es un agrónomo, si es un físico, si es un psiquiatra, si es alguien que está trabajando con una ciencia, entonces va a tener sus datos ahí son discontinuos. ¿Qué significa eso? Que está tomando una vez, después 2 veces, 3 veces. Algunos, por ejemplo, sí lo toman en forma frecuente, o sea, ya tiene como una forma sistemática. Otros no, de acuerdo a su necesidad, lo va tomando. Por eso nos dice discontinuos. Esos datos lo procesamos y lo convertimos en información. Desde el momento que nosotros convertimos en información, entonces ahí es en donde podemos tomar las decisiones que nos decía. Después, a partir de ahí, ya tenemos un conocimiento. ¿Por qué? Porque como ya estamos en esa rama o en esa ciencia y estamos haciendo, por ejemplo, una investigación siempre en la misma área, porque eso es lo que hacen los investigadores, se quedan con un área de interés, por decirlo. No es que vamos a abarcar montones de cosas y al final no tenemos fortaleza en el sentido de conocer con exactitud lo que pasa ahí. Entonces, por eso es que se convierte ya en un conocimiento después. Y después ya es sabiduría. O sea, sabiduría, ¿qué significa? Yo ya no, por ahí no hace falta ni que haga ningún tipo de estudio. ¿Por qué? Porque ya espero que ocurra de esa forma, porque de alguna forma eso es lo que es frecuente que vaya ocurriendo siempre. Entonces, este tema del micrófono, la próxima ya voy a poner directamente que entren sin micrófono. O si no, no nos vamos a entender. Bueno, entonces ya está esto. Datos, cosas dispersas, y ahí tenemos, no sé, el tema de edad, el tema de estado civil, nutrición y esas cosas son datos, están dispersos ahí. Convertimos en información a través de los procedimientos que vamos a ver nosotros. Después es conocimiento y al final es sabiduría. Después, las fuentes, donde nosotros obtenemos los datos y de qué forma. A ver, un ratito. Se me fue a la otra página. Acá está. Acá estamos, acá estamos. Bueno, atiendan bien esta parte porque esto les va a preguntar en la parte teórica de la pruebita. Las primarias, las fuentes de datos, o sea, ¿de dónde yo obtengo datos? A eso se le dice fuentes. Las primarias es cuando no tenemos y tenemos que hacer nosotros nuestro cuestionario y tenemos que levantar los datos y tenemos que procesar y todo lo que viene después. Primaria, no están los datos disponibles en ningún lado.
yo quiero hacer el estudio, quiero, no sé, realizar el experimento o lo que sea, entonces no tengo en ningún lado, se le dicen primarias. Se le dicen secundarias cuando ya están disponibles en algún lado, por ejemplo, de los organismos públicos. Por ejemplo, cada ministerio o cada centro que tiene que ver con organismos públicos, inclusive internacionales, tienen sus estadísticas. Entonces, si ya está en algún lado, yo tomo esos datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, si nosotros tomamos los datos que tienen que ver con población, vivienda, con temas de pobreza, así como les dije, y ellos ya hicieron, y yo tomo esos datos y empiezo a procesar y hago lo que se llama una elaboración propia, entonces a eso se le dice fuentes secundarias. Y las terciarias son cuando me voy, por ejemplo, a congresos, me voy, por ejemplo, a paneles de debates, me voy a seminarios, qué es lo que se hacen en esos eventos y se presentan los últimos avances sobre algo que nos interesa. Porque no es que nos vamos porque es un congreso, tiene que ser de nuestra área para que nos importe. Entonces se le dicen terciarias. Primarias, no están los datos disponibles. Yo, investigador, tengo que hacer. Secundarias, ya tenemos los datos disponibles en algún lado, lo tomamos, lo analizamos y entonces a veces se le dice secundarias. Y las terciarias vienen a ser cuando nos vamos, así como les dije, a eventos en donde se presentan los últimos avances sobre algo que nos interesa. ¿Cómo recolectamos los datos? A través de censo, que era el censo, cuando toda la población, sin distinción, le preguntamos las cosas que queremos saber de ellos. Entonces se le dice censo. Si tomo una pequeña parte de ella, que le llamamos muestra, entonces hacemos una encuesta. Y el registro viene a ser así, así como su nombre lo dice. Son registros que obtenemos, por ejemplo, y se le dicen estadísticas vitales. A esas estadísticas, por ejemplo, de nacimientos, de defunciones, de migraciones, a veces se le dicen estadísticas vitales y están registrados en algún lado. Por eso es que le decimos, por ejemplo, registro civil de las personas. Entonces, ese es un registro. O, por ejemplo, están los sanatorios o, por ejemplo, los hospitales y ellos van, por ejemplo, registrando cuántas personas son atendidas en el día o en la semana, en el mes, en el año. A eso se le dicen, entonces, registros. Bueno, seguimos. Los métodos de recolección, ¿cuáles son? Entrevistas personales, cuando yo encuestador me voy y me pongo cara a cara con ustedes y hago la entrevista. Por correo puede ser que yo les envíe con sus correos de, por ejemplo, a veces ustedes hacen eso en la facultad tienen sus correos, le envían algo para sondearles, que no sé, tiene que ver con no sé, las clases que tienen y si quieren, por ejemplo, eso, por ejemplo, que ustedes hacen cuando nos están evaluando a nosotros, eso, por ejemplo, no es un correo como tal, pero cae en un lugar donde pueden ver ustedes. En las redes sociales puede ser que ocurra eso también. No sé si a ustedes les molesta también esto o yo nomás soy tan argel y por eso me molesta que estén así con su micrófono. Impresionantes. No sé qué es lo que hace. Voy a tener que expulsarle de la clase por lo visto. Porque no me entienden. Ya varias veces les estoy diciendo. Si quieren preguntar, pregunten, pero no escucho que me estén preguntando algo. Profe, Bueno, ¿no te da la opción de silenciar los micrófonos? y le estoy silenciando, pero me corta por la inspiración porque tengo que hacer eso. Ese es el drama que ocurre. Gracias, Es profe. Seguimos. Sí. Cuiden, ustedes cuando entran directamente ya tienen que entrar con el micrófono cerrado. ¿Para qué lo van a poner así? Yo a cada uno le estoy poniendo y estoy explicando y así estoy. Bueno, entonces teníamos una partecita que, bueno, nos decía a través de correo, a través de redes sociales. En las redes sociales hace mucho lo que se llaman sondeos y la entrevista personal que es la más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos cara a cara con alguien, entonces vemos, inclusive si nos está mintiendo, nos damos cuenta, por ejemplo. Entonces es mucho más efectivo. La tasa de efectividad es mucho más alta en una entrevista personal. Los otros sí quieren, inclusive qué es lo que ocurre muchas veces con las encuestas o con las entrevistas, como no hay no sé, no nos pagan o no nos dan algún tipo de regalito, lo que sea, vos sabes que es totalmente liberado, por decirlo, entonces por ese lado como que no nos importa mucho. En algunos casos, por ejemplo, cuando se hacen así focus group o otros tipos de estudios, por ejemplo, sí se dan así, e inclusive se acuerdan de la gente de psicología, por ejemplo,
que les pagan 20.000 para que puedan ustedes completar el cuestionario. Entonces, esos son incentivos que se le dan a los entrevistados y que de alguna forma podría ser efectiva y entonces, pero no todo el tiempo va a ser de esa forma. Entonces, por eso es que las tasas de efectividad cuando no entrevista personal es muy baja. Bueno, cuando yo quiero preguntarles a ustedes cosas que tienen que ver con el objetivo del estudio, les pregunto, por ejemplo, su edad, su estado civil, su estatura, su ingreso y todo lo demás, a eso se le dicen variables. Y fíjense y relacionen, por ejemplo, que yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el ingreso? Y uno me va a decir 1.200.000, 1.300.000, 2.000.000, 2.100.000, yo tengo el mínimo. Entonces varía. O, por ejemplo, les digo, no sé, estado civil, soltero, casado, divorciado. Bueno, en el caso de ustedes, la mayoría son solteros y después están los casados, los solteras y casadas. Pues no creo que haya separados o algo por el estilo en este momento de sus vidas. Entonces, si es población general, obviamente voy a preguntarle y también varía. O le pregunto, por ejemplo, por su estatura o por su peso, entonces varía también. Entonces, todas las cosas que nosotros preguntamos a una persona sobre algo que nos interesa y que tiene relación con su persona, por decirlo, entonces a eso le decimos una variable. Una variable. Hay grupo de WhatsApp, Romney está en la plataforma. Tienen que verificar ahí. Dice que bien grande aparece antes de la semana, uno dice grupos de WhatsApp. Ahí nomás tomas el link y ya estás ahí, sin problemas. Ahí está, ahí te mandó también Carly. Bueno, entonces, fíjense, es un conjunto de características que forma parte de un individuo en particular, sexo, ingreso, estatura, peso, etc. Las variables que nosotros estudiamos, aquellas que les decía que no hay un patrón definido y que puede variar de un experimento a otro experimento, entonces le decimos variables aleatorias o estocásticas, cuando los valores obtenidos son el resultado de factores fortuitos al azar. Se dice que la variable es una variable aleatoria. Una variable aleatoria son variables al azar. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo les pregunto a ustedes algo o tomo algún registro de algún objeto inanimado, entonces me va a dar diferentes resultados. Y ese encontrar que cada uno presenta una característica particular y diferente, a eso le decimos una variable aleatoria, una variable estocástica, una variable al azar. Después, ¿qué más nos dice? Y ya casi, ya la última parte, las variables se clasifican en dos grandes grupos y atiendan bien. Esta parte, así como ya les adelanté al principio, está ya en el material también. El material de apoyo que le dije está ahí en la primera parte, que es todo el material que vamos a usar en el semestre, y ahí tienen explicados cada uno de estos. Entonces, para que por ahí si se olvidan o lo que sea, o ustedes tienen la posibilidad ahora de mirar la grabación y pueden retroceder y pueden poner pausa y todo lo demás, entonces les facilita mucho. Bueno, las variables se clasifican en dos tipos, la cualitativa y la cuanti. La cualitativa tiene que ver con cualidad o con preferencias. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu marca de perfume favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu club favorito? ¿Cuál es tu partido político favorito? Lo que sea. Entonces, cada uno de ustedes tiene una preferencia. A eso se le dice una cualitativa. Y cuando hablo de quanti, es de cantidad. Por ejemplo, ustedes están ahora 38. Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, quiero que me escriban su preferencia sobre marca de un automóvil. Entonces, 37. Entonces digo, bueno, encontré 10 le gusta Toyota, 20 le gusta Ford y después 18, bueno, ahora veo que entró 18. Entonces 18 le gusta, por ejemplo, no sé, un Kia. Entonces, desde el momento que yo ya tengo una cantidad de cada preferencia que era de las marcas de automóviles, entonces a eso ya le digo una cuantitativa. La quali de cualidad, de quanti de cantidad. La cualitativa se divide en dos, la ordinal y la nominal. La ordinal viene a ser la nominal, primero la nominal. Por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a hacer una encuesta en varias ciudades. Entonces, a las ciudades le asignamos un número y le asignamos, por ejemplo, 1 es Asunción, 2 es San Lorenzo, 3 es Fernando, 4 es Luque, así. Entonces, cuando hacemos ese de ponerle un numerito
a cada ciudad, a ese se le dice nominal. Nominal. O por ejemplo, en el número 1 está, no sé, por decirlo, uno de ustedes, Ana Rojas. En el 2 está Pablo Escobar. En el 3 está, no sé, Arnold Schwarzenegger, lo que se me antoja ahora. Entonces, pongo un numerito que asocia a una particularidad que yo estoy queriendo medir, por decirlo. Entonces, a ese se le dice nominal. Le pongo un número que le asocia y que le identifica. Solo eso. No voy a decir de que porque está en primer lugar es el más importante y en el segundo entonces que no me importa. No es ese el tema. El tema es para identificar o para tener un número. ¿Por qué? Porque cuando armamos una base de datos, en la base de datos no tenemos letras, tenemos un número asociado. Por ejemplo, en forma de convención, por ejemplo, le decimos 1, por ejemplo, que son de sexo femenino y 0 es femenino. O por ejemplo, si tengo una respuesta cerrada de sí y no, entonces sí siempre es 1 y no siempre es 0. Entonces, fíjense que yo ya le asigno un numerito, ¿por qué? Porque así como les digo, en la base de datos, generalmente nosotros estamos trabajando con números y no con palabras o con letras. O sea, a eso se le dice nominal. La ordinal, que también se llama jerárquica, implica esto. Por ejemplo, si yo veo un organigrama de una empresa, ¿qué voy a encontrar en ese organigrama? Que en la primera, en la cabeza principal, está ¿quién? Está, por ejemplo, el gerente general. Entonces, se ve que la cabeza principal es visible y tiene un poder, por decirlo. Después están abajo los gerentes, abajo están los jefes, más abajo están, por ejemplo, los supervisores, más abajo están los operarios. Entonces, a ese se le dice una ordinal. O, por ejemplo, el nivel educativo. Uno es primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Ya veo una distinción entre una primaria y una terciaria, o una primaria y una universitaria, por ejemplo. Entonces, fíjense que ya es muy notorio el lugar que ocupa de acuerdo a esos que acabo de decir. A eso se le dice ordinal. Una discreta es cuando admite como resultado posible un número entero. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuántos niños, o sea, cuántos hermanos tenés? Entonces me dicen ustedes, 2, 3, no tengo 0, pero no me van a decir, tengo 2,5 hermanos. Entonces, en ese caso es una discreta. O por ejemplo, yo digo, números de personas que viven en esta casa. Entonces me van a decir, vivo solo, 1. Vivo con mi señora o con mi novia o lo que sea, entonces ese va a ser 2. Vivimos entre muchos, vivimos entre 4, entonces ese 4 nunca va a tomar un valor decimal. Entonces a ese se le dice una variable cuantitativa discreta. Y le decimos continua cuando sí emite un valor entero y un valor decimal. Por ejemplo, estatura. Estatura, ¿qué me van a decir? Me va a decir, por ejemplo, algo. Yo tengo justito 1 metro. O tengo 1,15 m, 1,65 m, 1,85 m, 1,90 m, 1,70 m. Entonces, fíjense que ya admite un valor entero, que es el que tiene 1 metro. O si hay alguien que hay 2 metros, entonces podría ser también. Esos jugadores de básquet generalmente tienen 2 metros. Entonces, admite entero y también admite decimal. Entonces, para hacer un recuento nominal, le pongo un numerito asociando a para la clasificación. Ordinal, le puedo asignar también, por ejemplo, un numerito o directamente veo en forma visual en algún organigrama o en algo que está en forma gráfica. Entonces veo, por ejemplo, que las posiciones de cargos en una empresa o, por ejemplo, el organigrama de los militares, por ejemplo, es muy notorio también porque obviamente el general es el que está allá en la punta y el de abajo es ese cabo o ese soldado, por decir. Bueno, soldado luego primero, después viene el cabo. Entonces se ve una distinción entre uno y otro. A veces se le dice ordinal. La discreta es cuando admite solamente valor entero como resultado. Y la continua, el resultado puede arrojar un número entero o un número decimal. Bueno, y después la última parte, que es la variable dependiente e independiente. Por ejemplo, cuando yo les pregunto, si yo les preguntara a ustedes y les digo, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, elegiste tu carrera de ingeniería en electrónica? Entonces me van a decir, no sé, porque me gusta, porque hay mucho campo para trabajo, o porque mi papá es, o mi papá quiso, mi mamá quiso, o yo quise. O sea, cada uno va a tener una respuesta porque eligió esa carrera. O por ejemplo, yo les digo,
¿por qué te fuiste a la universidad y te fuiste a UPSA? Entonces me van a decir, me queda bien por la cuota, porque es accesible, no sé, alguien me dijo que era bueno y me llevó. Entonces, montones de cosas que tienen que ver con esa elección que hicieron. Entonces, en este caso, todas esas posibilidades o todas esas cosas que ustedes sortearon para hacer lo que hicieron al final, esas son variables independientes. Y de alguna forma uno pesó más y fue lo que hizo que decidieran como resultado final el de estar en UPSA o el de estar en esta carrera, por decirlo. Cuando nosotros hablamos de variable dependiente e independiente, vamos a trabajar solamente con dos variables, que le decimos una regresión lineal. Entonces, por ejemplo, yo les digo ahorro e ingreso. ¿Quién depende de quién? ¿El ahorro depende del ingreso o el ingreso depende del ahorro? Entonces me van a decir, el ahorro depende del ingreso. ¿Por qué? Porque yo ahorro en función a lo que tengo de ingresos. Si no tengo ingresos, no voy a ahorrar. Entonces, fíjense, ahorro depende del ingreso. Entonces, mi ingreso viene a ser mi variable independiente y afecta al ahorro, a la cantidad de ahorro que yo puedo hacer. Entonces, esa es una variable dependiente. El ahorro es una variable dependiente y el ingreso es una variable independiente. O, por ejemplo, ahorro y consumo. Entonces, consumo, ¿qué significa? Todo lo que yo gasto para comida, para ropa, para recreación, para lo que se les antoje. Entonces, ¿quién depende de quién? ¿El ingreso del consumo o el consumo del ingreso? Y obviamente me van a decir que el consumo depende del ingreso, porque en función a lo que yo tengo de ingreso, voy a ir gastando de acuerdo a mi posibilidad, por decirlo. Entonces, en ese caso, mi variable dependiente viene a ser el consumo y mi independiente otra vez es mi ingreso. Entonces, a eso se le dice una variable dependiente e independiente. Y ahí, muchas gracias. ¿Alguna consulta, niños? ¿Algo que quieran contarme ustedes? Les escucho. Jóvenes. ¿Mm? ¿Está muy claro? Profe, Sí. yo tengo una consulta. Decime, Jonathan. Es sobre el ejercitario que enviaste. Yo estaba Mm, más o menos viendo, ¿verdad? Cuando mm. enviaste y hay uno que no entiendo. Decime nomás y ya entonces le Sobre aclaramos el para término todos. más, te estaba abriendo ahora mi... Mm. Acá está. De variables cuantitativas si son discretas o continuas. Y justito Eso es no, justito el que les puse ahí. Que una, variables continuas o discretas. sí, ¿Cómo discreta. sería eso, profe? Tipo, no entendí bien. Viste que algunas partes de mi audio salía más o menos recortado. ah, Y me dis- gustaría que me podría... discreta es cuando el resultado que pueda arrojar una variable es un número entero, discreta. Por ejemplo, decime un poco un ejemplo, si tenés ahí a la vista el material, decime. Bueno, se fue. Entonces, cuando admite solo valor entero como resultado, ese significa discreta. Continua es cuando puede tomar valor entero o valor decimal. Por ejemplo, creo que había uno que decía lluvias caídas en la ciudad de Asunción. Entonces, las lluvias obviamente va a ser un continuo. ¿Por qué? Porque me va a decir, por ejemplo, 15,5 milímetros, 14,2 milímetros, algo por el estilo. No va a ser un valor entero. O, por ejemplo, me dice basura recogida en un día en Asunción. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener, por ejemplo, 15 toneladas con 200 kilogramos, algo por el estilo. Entonces, de acuerdo a cómo vayan dándose sus resultados, ustedes saben si es discreta o continua. Por ahí, si tienen dudas, pueden enviar en el grupo y ahí nos ayudamos también entre todos. No hay problemas. Una consulta, profe. Fede, te escucho. Esto sería ya prácticamente toda la teoría y a partir de ahora ejercicio Sí. todas las clases, ¿verdad? Acá liquidamos todo lo que es teoría y liquidamos, esto no entra en exámenes tampoco. Podría entrar así cositas breves que no van a ser así, que tienen que estudiar de memoria. O inclusive, como ustedes rinden en línea, por decirlo, pueden buscar rápidamente si saben usar buscadores en el material. ¿Otra consulta? Sí, profe, acá estoy otra vez. Se cerró Zoom por el tema de que mi internet ahora está un poco inestable. Mm.
Decime, Jonathan, ¿qué variable, por ejemplo? Por ejemplo, dijiste que la discreta sería cuando hay un número con decimales y las continuas serían números enteros, ¿verdad? Sí, las Eh, discretas solo cuando admite valor entero, discreta es enteros, ¿verdad? solo enteros. Y Sí. continua es cuando puede ser entero o decimal. Por ejemplo, vamos a ver, el nivel de colesterol en la sangre podría salir con decimales, ¿verdad? Ese puede salir con decimales. Hay Sí. algunas variables que están dentro de los dos, porque, por ejemplo, en algunos análisis, por ejemplo, viene y dice de 0 a 100 es, no sé, Ese es discreta, colesterol profe. bajo. ¿Cómo? Eso creo que sería discreto. Discreta es cuando solo viene en enteros. Por eso. Sí, y Y continua los es cuando tiene valores, decimal. Sí, por ejemplo, si se contabiliza colesterol, glóbulos blancos, todos son valores enteros. son valores enteros. Entonces va a ser discreta. Discreto. Sí, Sí. señor. Otro más. Y guaraní es que recibe una familia en un mes en concepto de salarios. Ese Mm. es imposible que salga con decimales, ¿verdad? No, no es posible porque nosotros no tenemos coma en nuestra moneda. Guaraní no admite centavos. Es el profesor. Sí, porque atender. Por ejemplo, vamos a suponer, vos ganas 1.450.000, el otro gana 5.820.000, el otro gana cuando te hace todos los descuentos, no sé, 1.985.435. Ese sigue siendo un entero. Nosotros no tenemos en nuestra moneda nada de centavos para que sea guaraní. Entonces, discreta. Ese es guaraní recibido. Después dice también una parte que me acuerdo más o menos que dice eh, cantidad de salarios recibidos en una familia, no sé qué. Eso me está diciendo esto. Nosotros en casa estamos y trabajamos entre tres. Entonces los tres reciben un salario. Entonces en ese caso es discreta también. Discreta también. ¿Por qué? Porque dos personas trabajan, tienen dos salarios. Cuatro personas trabajan, los cuatro tienen un salario. Entonces también viene a ser discreta. Siempre que sea salario, va a ser discreta. Entonces el caso del guaraní, o sea, sería un caso especial también con respecto a monedas vecinas. Claro, por ejemplo, un peso tienen centavos ellos, dólar con más Sí. razón, reales también tienen centavos. Entonces esas van a ser continuas en otro país. Para nosotros va a ser discreta siempre el guaraní. Gracias. Dale, señor. Muchísimas gracias, profesor. Chao, señores. Cuídense mucho y cualquier cosa en el WhatsApp. Si tienen dudas en el WhatsApp, no me hagan en privado. ¿Por qué? Porque a veces la misma duda es de todo, entonces ya matamos varios pajaritos con un mensaje. Profe, consulta con respecto al foro. Creo que hasta ahora no está permitido responder. No sé si es una configuración que vos tenés que ver o cómo. No, el foro yo no les habilito porque yo no trabajo con foros. Eso les había dicho el primer día de clases. Sí, Y perdón, profe, por preguntarte entonces, porque a mí me inscribieron recién esta semana a tu asignatura. Si me puedes explicar rápidamente cómo va a ser la asistencia, te voy a agradecer. de acuerdo a las tareas que van levantando ustedes. Y también tenés la grabación de la primera clase. Puedes fijarte ahí y te vas a dar cuenta también de algunas cosas que por ahí tenés dudas. Está. Muchas gracias, profe. Dale. Y siempre por eso en la parte de tareas les va a decir, aparte de practicar, también servirá para la asistencia de la semana. Y ahí todito está escrito en mi plataforma, todito. Ya está el material que les coloqué en la primera parte, que es todo el material que vamos a usar. Está el grupo de WhatsApp también si quieren entrar. Está todito ahí. Súper bien, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos saliendo entonces, niños, ¿sí? Cualquier cosa me avisan en el chat, por favor. Un gusto Gracias, siempre. profe. Cuídense mucho, por favor. Chau, chau. Chao, profe, hasta la próxima. Chau, chau. Hablamos, Chao, profe. profe, Gracias. gracias. A Chao, ustedes. profe. Chao, señor. Hablamos, profe. Chau, chau. Mira, chao, Granado. Sí, todavía Gusto. no. La próxima. Chao, chao. Chao, Granado. Chao, Gracias. Chao, chao.